Papito Dios, gracias, gracias Señor que vivimos un día más cada mañana cuando abrimos nuestros ojos. Podemos decirte gracias Señor, nos has sustentado hasta ese momento. Has traído vida, has traído paz, tranquilidad, sustento y salud a pesar de nuestros achaques. Bendecimos tu santo nombre y también hoy nos permites poder venir libremente, Señor, a conocer tu palabra. Por favor, permítele a los que han de ser salvos, a los que tú tienes en el grupo, para que puedan escuchar tu palabra. Y también cuando tú permites que estos audios que son compartidos a tantos lugares puedan llegar y sean alimentos, Señor, para aquellos que no te conocen. En esta hora ponemos, Señor, todo en tus manos, que seas tú dándole a Fer la idoneidad y tu palabra para poder expresar este estudio que no es fácil. Te lo pedimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, la honra y estamos en tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ver la parte final del capítulo 12 de Apocalipsis, que también a su vez tiene dos porciones bien diferenciadas. La primera parte está en el versículo 10 hasta el 12. Aunque no hay muchos subtítulos en las Biblias, podríamos llamarlo el Cántico de los Mártires. Abarca 3 versículos y aquí vamos a recibir una profundización de algo que ya hemos oído, pero que hoy vamos a desmenuzar un poco más. Veamos entonces. Versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nuevamente hay un versículo aquí donde hay una contraposición de dos principios. Está el reino de Dios y por otro lado está el acusador como oponente. Miren el nombre que recibe allí. Este es el mismo gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, diablo, Lucifer. Recibe aquí un nombre particular, acusador. ¿Por qué es eso? Ahí mismo está descrito. Los acusa a los hermanos. Estos que están declarando esto están en el cielo. Son mártires que están haciendo un cántico de alabanza, pero están hablando de sus hermanos que todavía están en la tierra. Y describen entonces la obra del diablo, acusador de nuestros hermanos, porque los acusa delante de Dios día y noche. Este pasaje nos remite, no lo vamos a leer, al libro de Job. En el primer capítulo está la descripción del diablo como acercándose a la presencia de Dios, e inmediatamente cuando el Señor le habla de Job, el diablo lanza una acusación, una calumnia, una murmuración, una crítica. Todo eso va dentro del mismo paquete. El diablo pone en duda que Job sea un hombre justo, sino que más bien lo plantea como un hombre interesado por las bendiciones de Dios y que por esa razón se mantiene fiel a él. Pero que si Dios permite que vengan sobre él pruebas, entonces Job va a mostrar quién es verdaderamente. El Señor, Dios Altísimo, permite la prueba de Job porque el diablo lo ha pedido. Lo mismo que cuando después en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo le advierte a Pedro que ha sido pedido para ser zarandeado como a trigo, como si fuera un grano en un cedazo, sacudido repetidamente. Así Pedro
va a ser probado en la noche en que Cristo es entregado, y es cuando Pedro niega 3 veces al Señor. El acusador está continuamente llevando al trono de Dios todo tipo de murmuración, de mentiras y de calumnias, aunque a veces muy justificadas, de nosotros, para que el Señor permita nuestras pruebas. Pero entonces, en este versículo está contrapesado eso con la descripción del reino de nuestro Dios, que es lo que vamos a ver un poco en detalle ahora. Yo sé que ustedes ya han oído hablar varias cosas del reino de Dios, pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente de 9 requisitos que nos da los evangelios, porque los dice el propio Señor Jesucristo en la palabra, sobre cómo es entrar en el reino de Dios. Sin embargo, cuando hablamos de 9 requisitos ya se nos crispan un poco los pelos del cuerpo porque pensamos que son muchas cosas que no podemos cumplir. Por eso vamos a mirar antes otra palabra que nos va a hacer descansar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que siempre he dicho. Las exigencias que Dios tiene para sus criaturas son tan altas, tan imposibles de cumplir, que por eso Él mismo provee el remedio o la solución para que podamos nosotros cumplir lo que Él requiere. La santidad es una medida tan alta, que ningún ser humano podría cumplirla, si no es con la ayuda de Dios. Y eso es lo que nos va a decir la palabra en 2 versículos. La buena noticia es esta, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos un segundo. Padre, permite que todos nosotros fijemos nuestra atención en esta palabra en el Espíritu, Señor, que la podamos discernir en el Espíritu, que podamos entenderla y comprenderla, para también comprender la forma que tú has provisto para que nosotros podamos cumplir con todos tus requerimientos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que no se quede ni uno solo sin entender esta palabra. Dios, dice Filipenses 2:13, el mismo Dios es el que produce en nosotros 2 cosas, el querer y el hacer, porque Él tiene una buena voluntad para con nosotros, su gracia, por causa de que no merecemos nada, sin embargo nos ama de tal manera, es que provee estas cosas. Entonces, ¿qué nos da? Por un lado coloca el querer, que es el deseo de hacer, es la motivación, es el anhelo del corazón. Pero ustedes me dirán, pero es que hay algunos de nosotros que no sentimos esas ganas de hacer las cosas, como por ejemplo leer la palabra u orar. Y digo, claro, para que esto se produzca en el creyente se necesita que el creyente haya hecho una entrega completa a Dios y le haya dicho, Señor, confieso que hay una incapacidad en mí para buscarte, pero que hay un anhelo en el fondo de mi corazón de encontrarte. Por eso dame ese querer, esas ganas, ese anhelo, esa necesidad, tanto de orar como de entrar en comunión con Él y de hacer todas las otras cosas que se van a requerir aquí en los 9 puntos que vamos a ver a continuación. Y produce el hacer. Nosotros pensamos que somos seres autónomos, que simplemente nos movemos porque así lo decidimos, pero dentro del camino de Dios, Él pone una energía particular y especial para que nosotros podamos hacer las cosas que son imposibles, increíbles e invisibles. El querer y el hacer, las ganas y la fuerza para hacerlas. Pero esta palabra, hermanitos queridos, tienen que creerla, porque la mente a ustedes les va a decir,
no, es que no tengo deseo, o sí, es que el deseo que tengo surgió de mí mismo. Ahí se le está quitando toda la gloria a Dios. Hay que reconocer que cuando de pronto empezamos a hacer algo con entusiasmo, es el Espíritu de Dios el que nos está llevando. Tenemos que aprender a reconocer la obra de Dios para que entonces Él nos ilumine, nos energice más continuamente y más fuertemente. Y el hacer, sobre todo el hacer. Pedimos en oración que el Señor nos diera esto en revelación, así que a ustedes les corresponde meditar en esta palabra a partir de este momento. Créanme que esto no se comprende con una sola vez que se medite. Yo he tenido que mirar esta palabra repetidas veces, varias veces, para lograr entender poco a poco cada vez más cómo es que Dios se mueve dentro de uno. Y la segunda de Corintios 10, 3 al 5, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es cierto que tenemos un cuerpo de carne y tenemos un alma que se relaciona con la carne, los sentimientos y las emociones y todo lo demás. Pero aquí Pablo, en la segunda de Corintios, está haciendo una revelación, que aunque nuestro cuerpo y nuestra alma o mente a veces considera que se está comportando como antes de conocer a Cristo, cuando lo recibimos a Él, ya no militamos, no somos soldados conforme a nuestros pensamientos o a nuestras emociones, sino ahora es conforme a la palabra. Pero también aquí depende del compromiso del creyente. Esta palabra y la anterior de Filipenses se cumplen a plenitud cuando tú, mi hermano, has hecho un compromiso de corazón, entregándote en todo tu ser para que el Señor tome el control de tu vida. Continúa ese pasaje: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas con las que derrotamos a Satanás, con las que nos enfrentamos en la batalla que veíamos ayer, espiritual, no son con nuestros pensamientos y con nuestro sentir, sino es con la verdad de Dios, con la palabra forjada en nuestro interior, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces nos muestra aquí otra cosa. Cuando no conocemos a Dios es porque hay dos movimientos dentro de nuestra alma. Uno, estamos llenos de argumentos, de disculpas, de razones, de mentiras, pero también porque estamos llenos de altivez. Y de aquí no se escapa ni uno solo de nosotros. La altivez, el orgullo, son una característica que acompaña la carne y contra la cual tenemos que batallar todos los días. Uno de los peores enemigos, y de acuerdo a la palabra que vimos ayer en Ezequiel 28, que descubrimos que llevó al pecado, fue la vanidad de Lucifer, que ocasionó la soberbia y la rebeldía. Soberbia y altivez son la misma cosa. Y la soberbia y altivez fue algo de lo que él inoculó en nuestros primeros padres, Adán y Eva, y a partir de ellos en toda la raza humana: altivez y orgullo. Cuando no rendimos nuestra vida a Dios es porque estamos llenos de altivez y orgullo, y por consiguiente de argumentos. Cuando somos desobedientes a Dios es porque está pasando esto: altivez, orgullo y argumentos, mentiras, disculpas, porque lo único que es cierto es lo que está conforme a la Escritura. Si algo sale de mi boca y no es conforme a la palabra, estoy diciendo una mentira. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el propósito de esto que estamos viendo. ¿En dónde estamos? Espero que no se hayan perdido. Estamos en Apocalipsis 12:10, analizando el cántico de los mártires con respecto al reino de nuestro Dios en oposición al acusador.
La forma como tenemos para vencer y para no dejarnos aplastar o trampear por el acusador es con lo que viene a continuación. Vamos a ver que estos requisitos tienen que ser cumplidos con lo que ya vimos, con el querer y el hacer que Dios coloca en nosotros y con la militancia en el espíritu, no en la carne, para destruir las fortalezas que hay en nuestro ser. Los pensamientos que no son conforme a la Escritura se llaman fortalezas en la Biblia. Son como algo que se resiste contra Dios. 9 cosas que el Señor Jesucristo dice que son necesarias para entrar en el reino. Primero, nuevo nacimiento espiritual, ya ustedes lo saben. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es increíble que esta verdad tan esencial, que está apenas empezando el Evangelio de Juan, sea ignorado por muchísimos cristianos. Muchos cristianos todavía confunden el hecho de que una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Los que reciben y creen en el nombre del Verbo eterno, de la palabra de la boca de Dios, se convierten en hijos de Dios. Pero para ser verdadero hijo de Dios hay que recibirlo y vivirlo. Esta palabra es la que da origen a la enseñanza que el Señor Jesús le dio a Nicodemo, Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor describe aquí 2 cosas que son vitales. Una es ver el reino, y el reino no se ve sino por revelación, y solamente esta revelación le es dada a los que son verdaderos hijos de Dios. Y al verlo se puede entrar en él. Entrar en el reino es entrar en el sitio donde Dios reina. El reino de Dios es donde Dios reina. Parece muy lógico, pero muy pocos caen en cuenta de que es así. Donde quiera que Dios reine, hay reino. Si mi corazón está obediente a Él, Dios reina allí, allí está el reino de Dios. Si en mi iglesia Dios es el que manda y todos los demás obedecen, allí hay reino de Dios. Si en mi nación, al menos una parte importante, obedece a Dios, entonces hay un principio de reino. Por eso vemos que el verdadero reino de Dios va a ser establecido después de la tribulación. Porque la mayoría de hoy dicen: creo en Dios, pero no lo obedecen. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Primer requisito: nuevo nacimiento espiritual. No todos los que dicen haber recibido a Cristo una vez con su boca nacieron espiritualmente. El nacimiento es un compromiso. Segundo, arrepentimiento. El nacido de nuevo se mira a sí mismo y se ve con multitud de pecados. Como digo yo siempre, puede que no homicidio, puede que no robo de bancos, pero sí orgullo, soberbia, desobediencia, pereza, egoísmo, envidias, adulterios, por lo menos en la mente. Hay que arrepentirse, hermanos, para poder caminar el camino del Señor, que es estrecho y angosto. Tenemos que entregar el pecado, y el pecado no se entrega si no hay arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de forma de vida. Si yo estaba siendo orgulloso, le digo: Señor, hazme humilde como el Señor Jesucristo, y de aquí en adelante voy a luchar por eso. Entonces yo empiezo a despojarme de todo mi orgullo hasta donde pueda, a sabiendas de que es el Espíritu Santo el que me lo va a quitar, pero yo batallo. Tercero, fe. No dije la palabra para arrepentimiento. Marcos 1:15. Diciendo, fíjense que todos estos versículos son de la boca del Señor Jesucristo.
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse. Segundo requisito. Tercero, en el mismo versículo, creed en el Evangelio. Digo, arrepentirse y creer. Creer en el Evangelio. No es solo creer que hay un Salvador, es creer que ese Salvador es el Rey de mi vida. Creer que ese Señor al que yo entregué mi vida es lo primero en mi vida, porque hay un primer mandamiento, amar al Señor sobre todas las cosas. Creer el Evangelio implica que yo cuestione mi propia desobediencia y mi propia rebeldía y le pida perdón al Señor diciéndole: Padre eterno, Señor Jesucristo, perdóname, porque hoy tú no estuviste en el primer lugar en todas las cosas que yo hice. Hoy me olvidé de ti. No que no tenga derecho a distraerme, pero aún distrayéndome, tengo que darle la gloria a Dios. Aún leyendo un libro que de pronto no sea súper espiritual, un libro de historia, que me haga crecer de todas maneras, de cultura general, que glorifique a Dios, yo tengo que mirar que lo debo estar leyendo con Dios. Cuarto, conversión. Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí la palabra clave es que si no os volvéis. Es como si yo fuera caminando para el norte y ahora termino caminando para el sur porque caí en cuenta de algo. Iba rumbo a la perdición y me arrepentí en el camino y dije: no, me devuelvo. No os volvéis. Es la conversión que viene después del arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento, no sé si lo dije bien antes, pero yo siento el dolor del pecado en mi vida y con la conversión yo cambio, yo giro el rumbo de mi vida. Muchos cristianos se la pasan confesando pecado, pero no cambian. Entonces cada 8 días o cada tercer día o cada día tienen que confesar el mismo pecado porque no hicieron el propósito de que hubiera una vida distinta. Quinto, sencillez espiritual. En el mismo versículo de Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Sencillez espiritual. ¿Qué es sencillez espiritual? Pues es todo lo contrario de complicación, de enredo, de soberbia, de desobediencia. El sencillo espiritual dice: así habló el Señor, amén y amén, así tengo que hacer. El Señor me dijo: congrégate, yo me voy a congregar. Lee la palabra, Señor, me cuesta, dame el querer como el hacer, pero me propongo hacerlo. Sexto, pobreza espiritual. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es un ser muy particular, porque se ha dado cuenta que el dinero ya no le sirve para nada o para casi nada. La salud tampoco le sirve para tener paz interior. Tener una buena casa o al menos una casa con techo tampoco le sirve para vivir con esperanza, sino que la única paz, la esperanza, la certeza, la sabiduría se la da solo Dios. Entonces deja todo lo que tiene, que antes era valiosísimo para él, se convierte en pobre espiritual por alcanzar a Cristo. Son aquellos que pueden entrar en el reino de los cielos. Los que creen que es con sus fuerzas, con su soberbia, con sus recomendaciones o con sus conocidos o con sus apellidos o títulos
pueden conseguir puestos en la iglesia o pueden conseguir puestos en el cielo, se van a quedar viendo un chispero, porque Dios no mira eso, Él mira siempre la intención del corazón. Y la intención, entre más sencilla y más desnuda esté, es más valorada y más apreciada por el Señor. Un pastor que predique hermoso, que sea muy reconocido, que se conozca la Biblia al derecho y al revés, y su nombre es invitado a todas partes, no significa que sea un pastor humilde y pobre en espíritu, y probablemente, si no lo es, el Señor no lo tenga en cuenta. Los hombres lo miran y lo aplauden, pero Dios, quién sabe. Séptimo, justicia. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si ustedes no hacen lo que es correcto en forma mucho mayor y perfecta que los religiosos que hablan mucho de palabra pero no cumplen, no pueden entrar. ¿De qué les sirve a ustedes decir que tienen el amor de Dios o la gracia de Dios o la misericordia de Dios si en el momento en que se presenta la situación crítica no son misericordiosos con nosotros, no aman, no perdonan? ¿De qué les sirve conocer toda la Biblia si no tienen la mansedumbre de Cristo? La justicia es obrar como Cristo obraría. Por eso siempre, siempre pregúntate, ¿qué haría el Señor Jesucristo en esta situación? ¿Qué diría el Señor Jesucristo? Octavo, obediencia. Se está poniendo cada vez más complicada la situación. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Parece que la iglesia del siglo XXI tiene una Biblia donde esta palabra no está. Donde este versículo lo borraron. Porque la iglesia del siglo XXI, en su gran mayoría, hacen su propia voluntad, pero no la voluntad de Dios. Hermano, ¿y usted por qué se casó? Ah, no, es que me gustó ella y me pareció que era espiritual y sí, sí. Pero Dios lo expresó. Hermano, ¿y usted por qué compró esa casa? No, pastor, es que usted no se imagina la ganga que encontré. Y le preguntó a Dios, no, pero yo sé que Él me bendice. No, eso no es así. El verdadero cristiano es un absoluto dependiente del Señor. Todo se lo pregunta a su Padre. Señor, ¿qué hago aquí? ¿Cómo respondo esto? ¿Mando esta carta? ¿No la mando? ¿Hago este reclamo? ¿No lo hago? Hacer la voluntad del Padre implica preguntarle a Él, Señor, ¿tú quieres que haga esto o no? Y noveno, último, completa devoción o entrega. Lucas 9:62. Se fijaron bien que todos eran pasajes de los 4 evangelios, ¿no? O sea, todos los habló el Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí estaba aludiendo a la mujer de Lot, pero también a muchos que son los que vemos hoy en día que por cualquier cosita se aburren y se van. Estas personas no entrarán en el reino de los cielos, tan sencillo como eso. Es por eso que se exhorta tanto hacia la fidelidad, hacia la entrega, hacia el compromiso, porque la verdadera devoción es poner la mano en el arado y arar, o sea, trabajar para Dios. Arar significa abrir surco, después colocar la semilla, regar la semilla y la planta que nace y quitar las plagas. Todo eso hay que hacerlo y para eso hay que estar junto a lo que uno sembró. Uno no puede sembrar 5 minutos e irse 3 horas. El verdadero cristiano es una persona de una sola línea de conducta. Se mantiene en lo que hace, así no le guste, así no le apetezca, así
no lo entretenga. Dicho de otra manera, está aburrido, no importa, hermano. Está que tira la toalla, no importa, hermano, manténgase porque el Señor va a recompensar esa devoción, esa entrega y ese compromiso. No hay un solo ministerio sobre la tierra, y estoy hablando de profetas, pastores, maestros, de ahí para abajo, todo hasta la última oveja, que pueda decir alguno de ellos, es que mi ministerio es delicioso, es una sola emoción, desde que yo lo tengo no he tenido un momento amargo. No hay ni uno solo que pueda decir eso. Es más, los momentos amargos son los momentos de soledad, los momentos donde uno ve la ingratitud de aquellos a quienes les comparte, o la sordera, o la indiferencia. Les está hablando y están bostezando, o le están diciendo, no me interesa lo que usted me dice, no me hable de eso. Con grosería y con todo se lo están diciendo. Esos momentos hay que saberlos digerir, porque el camino, otra vez fue dicho, que era angosto, estrecho. Hermanos, estos 9 puntos ya vimos cómo se cumplen, con el querer y el hacer del Espíritu Santo en nosotros. Solitos no podemos cumplirlo, pero por el amor de Dios, no dejen pendiente ninguno de ellos. Trabajen en todos estos. Saquen una libreta y tomen la nota sobre estos 9 puntos, porque es palabra del Señor Jesucristo. Y repásenlos continuamente y trabájenlos. Así que esto que les estoy dando está relacionado con todo eso. Yo no traigo aquí palabra para llenarles los cuadernos de anotaciones. La palabra es para que ustedes estén preparados para afrontar cualquier dificultad, cualquier tempestad, cualquier ataque de Satanás. Para que ustedes crezcan y maduren y entonces sepan cómo vencer al enemigo. Por eso el versículo 11 de Apocalipsis 12 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 cosas. Han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso? Que cuando tú aceptaste a Jesucristo como Salvador, el Señor te cubrió con su sangre, y esa sangre es suficiente para cualquier dificultad que tengas en esta vida. Aceptar la sangre del Señor es aceptarlo a Él y creerle. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, seremos salvos de la ira. Otra palabra dice que no estamos puestos para la ira. Amén. Esa palabra nos dice que en el momento que empiece la ira de Dios sobre este planeta, la iglesia no va a estar. Y la ira se llama tribulación. Pero mientras tanto, ya hemos visto que hemos tenido que pasar por cosas fuertes. Solamente se han mantenido aquellos creyentes que saben cuál es el precio de la sangre de Cristo. Es invaluable. Para Dios es invaluable, para el Padre. Es la sangre de su Hijo, es el dolor de la muerte de su Hijo. Es el precio derramado por tu vida, para que tu vida sea no solo la de un cristiano creyente, sino la de un cristiano santificado. La sangre de Cristo te salvó para volverte salvo, perdón la repetición, pero es que es así, y te salvó para volverte santo. Por eso, también habla aquí de la palabra del testimonio de ellos. Yo creo en la sangre, o sea, acepto a Cristo y le creo a Él y empiezo a vivirlo en mi vida. Ese es el testimonio, que Cristo empiece a ser formado en mí. Su humildad, su mansedumbre, su obediencia al Padre. Hechos 6:3. Miren la importancia del testimonio. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
Cuando hay un corazón dispuesto, empieza a dar inmediatamente testimonio y el Señor lo llama para cosas grandes. El testimonio es lo que miran los demás, los que no creen en el Señor. Tus hijos, tus hermanos, tus padres van a ver en ti la calidad de cristiano que eres conforme a la palabra de Dios. Si ven que una cosa es lo que tú hablas o lees en la Escritura y otra cosa es lo que vives, no van a llegar a los pies del Señor, ninguno de ellos, ni hijos, ni hermanos, ni padres, mucho menos vecinos. Pero si ven en ti esa vida transformada por el Espíritu Santo, entonces dice, oh, es cierta la palabra, miren, la misma cosa estoy viéndola acá en esta vida, yo también quiero eso, veo en esa persona mucha paz, mucha esperanza, yo también quiero porque yo estoy muy estresado, estoy muy religioso, solamente creyendo en cosas rituales, pero no encuentro al Dios verdadero. Este cristiano me está hablando de un Dios con el cual conversa, yo quiero ese Dios. Y tercero, menospreciaron sus vidas, porque esto nos recuerda no tanto el martirio, mis estimados hermanos. Aquí no está hablando tanto de eso, del precio de sangre. Está hablando de que Él es el que está en primer lugar, el Señor. Cuando yo menosprecio mi vida, puede que muera, ¿sí? Pero si me quedo sin casa, no importa. Si me enfermo, no importa, porque Dios está en primer lugar. Si los demás me menosprecian, no importa, porque sé cuánto valgo para Dios. Menospreciaron sus vidas, entonces miremos Juan 12, 25 al 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El verdadero cristiano a estas alturas debe estar anhelando la patria celestial, debe estar orando de día y de noche, Señor, ven pronto, Padre, mira este mundo, no aguantamos más, queremos estar contigo, porque aborrecemos nuestra vida aquí. Sin embargo, la aceptamos hasta que el Señor diga, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Otra palabra entre líneas donde se lee que ¿dónde está Cristo en este momento? En el trono, en el cielo. Para allá vamos nosotros. Y Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que yo hablo aquí de todos estos nuevos requisitos para ver el reino de Dios y para entrar en él, es para tener paz. Para que el creyente verdadero tome esos principios y empiece a vivirlos y descubra esa paz dentro del reino de Dios. La Biblia nos describe el reino de Dios como justicia, paz y gozo. Grábense esa palabra. Justicia, paz y gozo. ¿Quieres tú el reino de Dios? Bueno, entonces déjate trabajar por el Espíritu Santo para que coloque en ti todo esto que dijimos. Pero la conversión, la sencillez espiritual, la pobreza espiritual, la justicia, la obediencia y la entrega. El Espíritu Santo lo quiere formar en ti. Versículo 12 de Apocalipsis 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Oigan bien esto porque aquí hay otro contraste. Los cielos y los que moran en él, en contraste con ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta es la razón por la que la maldad está aumentando tantísimo. La razón por la que hay tantas crisis políticas en este momento, Estados Unidos, China, Rusia, Canadá, una cantidad de naciones, Colombia. Es la razón por la que hay una pandemia y una crisis económica. El diablo ha descendido con gran ira porque sabe que ya no le queda tiempo. Hay que escoger dónde estamos nosotros, morando en los cielos, aunque nuestro cuerpo está aquí porque somos ciudadanos del cielo, o
moradores de la tierra, porque nuestros tesoros están aquí en la tierra. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dos versículos que nos recuerdan dónde estamos morando nosotros. Y entonces recordamos por último lo que he citado varias veces hoy, Mateo 7:13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que, a riesgo de cambiar la palabra, están entrando por ella. Ese camino amplio, la vanidad, la fama, el dinero, los placeres, los deleites, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, todo eso está llevando al mundo hacia el precipicio que conduce al infierno. Porque al contrario, versículo 14, porque estrecha es la puerta, es decir, hay dificultades, hay batallas todos los días, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, no son muchos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Tú eres llamado? Sí, ¿no? Amén. ¿Eres escogido? Esperemos que amén. Tú digas, sí, Señor, quiero ser de los escogidos. Amén. Dejamos ahí hoy, entonces, porque me interesa que esto quede bien comprendido. Les pido el favor, en el nombre de Jesús, que hoy sí repasen a fondo sus apuntes y el audio, para que se graben esto en el corazón y en la cabeza. Porque les digo, los días que vienen son malos y tenemos que estar suficientemente preparados con una estructura madura y sólida, espiritualmente hablando, con todo lo que vimos hoy. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor, esta es tu palabra, Señor, así lo creemos. Esta palabra sale de tu corazón. Esta palabra va dirigida a cada uno de nosotros, Señor, de manera especialísima y particular, con nombre propio, Señor. Tú nos dices, yo te conozco. Esto es lo que yo te digo hoy a ti. Déjame hacerte crecer para mí, para que entiendas mi fortaleza, pero sobre todo mi paz y el cumplimiento de mis promesas que te están esperando. Por ninguna razón te distraigas. No pierdas la paciencia ni el camino que ya se te ha sido trazado. No te salgas de él ni a derecha ni a izquierda. Ya es corto el tiempo. Yo vengo por los que son míos, dice el Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú no haces nada sin avisar a tus siervos, los profetas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos exhortas, pero también nos das toda la fortaleza de tu espíritu para que tu palabra se cumpla en nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu sobre cada oyente de una forma prodigiosa y sobrenatural hoy, para que en ellos sea hecho este querer y este hacer que tú prometes en tu palabra. Que cada uno, Señor, tome su decisión y permita que el deseo de las cosas tuyas crezca, Señor, para que entonces descubra el gozo de hacerlas conforme a tu voluntad. Padre, esperamos en ti, Señor, porque sabemos que, como dice tu palabra, queda poco tiempo. Ya vienes por los que son tuyos y por los que están listos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.